empezar la grabación de nuestro encuentro el día de hoy, pues para que también esta exposición de los 3 grupos que falten nos quede también acá grabado en nuestro encuentro. Entonces, si alguno me dice a quién le doy privilegios para poder entonces que puedan ahorita presentar. Profe, podría ser a nosotros. Nosotros tenemos, Te doy los privilegios a ti, Andrea. por favor, Ah, protección al consumidor. entonces, espérame, te doy los privilegios. Listo, Andrea, ya tienes privilegios para compartir la pantalla. Vale, profe, ya. Y lo que les digo en todos los otros 2 grupos, tengan listicos ahí en sus computadores la presentación, de tal manera que cuando vayan a iniciar, pues hagamos así diligentemente el inicio y la presentación, ¿vale? Listo, Andrea, entonces voy a hacer una cosa, voy a apagar, a cerrar mi cámara, a cerrar el micrófono, para que de pronto no tengamos inconvenientes con la conectividad o se interrumpa algo, porque Listo, profe, muchas gracias. Bueno, si aquí, si quieres colocar la presentación, la diapositiva a modo de presentación, ahí en la parte de abajo donde tienes el cursor, dale clic y queda pantalla completa, ¿vale? Eso. listo. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Faltó la primera diapositiva? Sí, voy a darle aquí anterior. Listo. Protección Perfecto. al consumidor. Entonces, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Tenemos el CIPA 5 asignado el tema de protección al consumidor. Mi grupo está compuesto por Jamie Castillo, Daniela Méndez, Tania Niño, Kevin Alberto Helves y Andrea Peña, quien les habla. Daniela nos va a compartir sobre la reglamentación jurídica. Listo. En la reglamentación jurídica para este protección al consumidor se basa en la ley 1480 del 2011, que es más conocida como el Estatuto del Consumidor, en la cual busca proteger y garantizar los derechos de nosotros como consumidores. Eh, este estatuto aborda temas como la garantía legal, el derecho a la información, como tal en todos los lugares donde vamos a comprar, pues nos dan una factura. Todo comercio pues tiene también sus reglas para reclamos, garantías, ¿sí? Eh, Servicios defectuosos, y también regula la garantía de bienes inmuebles y controla la reglamentación técnica y metrológica legal, entre otros aspectos. Uno de los derechos del consumidor es a recibir información completa y veraz, transparente, oportuna y verificable sobre los productos y servicios ofrecidos. Lo que les decía de la factura, que en todos lados a veces uno no lee y pues ellos no tienen ningún tipo de garantía en algunos productos, ¿sí? Entonces, pues a veces no optamos con leer una factura, sino la botamos y luego para algún reclamo o queja, pues no estamos pendientes en ese, ¿cómo se dice? Para cualquier reclamo. Sí, Daniela, se llama la factura con la garantía del producto. Exacto, así, entonces, eh, y pues cualquier reclamo o queja, pues se debe presentar ante el proveedor o ante la SIC. Eh, Listo. Bueno, seguimos entonces con lo que es la importancia de Yo ya, del consumidor, de la protección al consumidor. buenas tardes compañeros y profesora. La importancia de la acción de protección al consumidor es esencial para garantizar un entorno de mercado justo, seguro y equitativo. Este concepto abarca una serie de medidas y normativas
que son destinadas a salvaguardar a los consumidores frente a prácticas comerciales abusivas que pueden ser productos defectuosos, publicidad engañosa y cualquier otra forma de negligencia por parte de las empresas. Pasa la diapositiva, por favor, Andrea. En cuanto a quién se puede interponer la acción constitucional de protección al consumidor, se puede interponer a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de conocer y resolver las acciones de protección al consumidor, y a la jurisdicción ordinaria. Y es importante resaltar que antes de presentar la demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la jurisdicción ordinaria, el consumidor debe hacer una reclamación directa. Es decir, en este caso el consumidor debe intentar resolver el conflicto directamente con el productor o proveedor, como lo había mencionado la compañera Daniela, y para esto tiene que hacer una reclamación que puede ser por escrito, telefónica o verbalmente. Y una vez presentada la reclamación al productor o proveedor, esta persona va a tener un plazo de 15 días hábiles para responder a esta reclamación. Si en llegado caso el productor o proveedor no contesta o no acepta la reclamación, el consumidor ya puede proceder con la demanda. Listo. Gracias, Kevin. Vamos con Tania. Bueno, la protección al consumidor, la información que contiene como tal, la caducidad y la prescripción. ¿Qué información contiene como tal esta protección al consumidor? Son 5 ítems como tal que contiene la protección al consumidor, como lo son los derechos de los consumidores, que incluyen pues el derecho de recibir el producto con la calidad, seguridad y la información veraz y suficiente para la protección contra la publicidad engañosa. También tenemos las reclamaciones y quejas, como tal que se deben de realizar, como lo dijo mi compañero, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos las garantías. Estas garantías son que los productos deben de tener una garantía mínima de 1 año y en algunos casos, pues, esta puede ser mayor. Los contratos de adhesión, ¿es para qué? Para proteger al consumidor de alguna, donde pues no tienen la posibilidad de negociar las condiciones. ¿Qué quiere decir? Pues si no existe un contrato como tal, digamos, llegan los productos dañados sí, con alguna falencia, entonces para hacer valer como tal esa posibilidad de algún cambio o resarcición, se podría decir, del producto del daño, pues para eso están los contratos, para que sean válidos. Como tal, ya la caducidad y prescripción, la caducidad no tiene como tal un plazo, esta más bien va ligada a la prescripción y esta sí tiene un plazo. El consumidor tiene aproximadamente 5 años desde el momento en el que se conoció o se debió conocer la infracción. Gracias por tu aporte, Tania. Vamos con Jamie, ¿nos colaboras con este punto? La acción constitucional de protección al consumidor se puede ejercer contra proveedores de bienes o servicios que ofrezcan productos defectuosos o no cumplan con las especificaciones, realicen publicidades engañosas, no proporcionen información clara y precisa, no respeten los derechos que tienen los consumidores, no cumplan con las normas de seguridad y calidad que están estandarizadas. Esto es aplicable a los proveedores de bienes y servicios como los comerciantes, fabricantes, importadores, distribuidores, vendedores y entre otros, siempre y cuando estos ofrezcan productos o servicios a los consumidores. A los fabricantes y productores son como las empresas que diseñan, producen o ensamblan productos que se comercializan. A los comerciantes y vendedores, que serían tiendas, supermercados, farmacias, entre otros, que los que venden los productos al consumidor. Los prestadores de servicios, que serían las empresas que ofrecen servicios como salud, educación, finanzas, transporte y entre otros. La publicidad de los medios de comunicación, como las empresas que realizan publicidad engañosa o que promueven productos de manera desleal. En servicios farmacéuticos se puede ejercer por venta de medicamentos caducados o en mal estado, no proporcionar información clara sobre los medicamentos, no respetar derecho a devolución o reembolso y la publicidad engañosa sobre medicamentos. Un ejemplo claro de esto es la venta de un medicamento caducado
equivocado, donde el consumidor puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio o un juez solicitando la devolución, reembolso de gastos médicos e indemnización. Es importante buscar un asesoramiento legal para determinar el mejor curso de acción en cada caso, ya que en cada caso se hace de una manera diferente. Gracias, Jane. Bueno, y para terminar con lo de la protección al consumidor, tenemos 3 formatos en los cuales podemos realizar estas denuncias o violaciones a las normas de protección al consumidor. Como primer formato, tenemos este, que es una denuncia o demanda, en donde vienen los datos básicos del denunciante, como nombre, dirección, todo eso tiene que tenerse en cuenta y debe diligenciarse completo, como tal el formato, para que sea recibido y radicado en la debida instancia. Deben narrarse los hechos de una manera clara y concisa, desde el momento en que se ha realizado la compra y se comienza a ver que el producto no es lo que estábamos esperando, o que los resultados que dice el producto que va a dar no salen, ¿sí? Y por otra parte, aquí está el otro, que es el de industria y comercio, que es el formato de administradores o representantes legales como tal de los comercios, en donde ellos pueden, ¿cómo se dice? Manifestar cuando ingresan un nuevo producto a la entidad. ¿Sí? Y la solicitud de, aquí está, mire, este es el de la solicitud de autorización de servicios nuevos que se van a prestar, como en las IPS, o por lo menos tenemos nuestra farmacia y vamos a incluir algún tipo de servicio nuevo. Entonces se coloca ahí qué tipo de servicio se va a realizar para solicitar el permiso. Ningún establecimiento puede implementar algún producto o servicio sin que haya un debido registro para que haya la autorización para esa venta. No en todos lados venden de todas las cosas, a menos de que tengan un permiso previo. Existen formatos para Perdón, André. Profe, hay varias compañeras que están en sala de espera, que si por favor les puedes dar ingreso. Sí, es que estoy tratando, pero no sé qué está pasando. Sí, estoy intentando, le doy ingresar y no me deja. Estoy intentando al respecto porque las veo aquí ya. Vamos a ver si ya Zoom me deja ingresarlas, ¿vale? Profe, ¿será Gracias. porque tengo el derecho de la pantalla compartida? Porque a mí me salen ahí 6 No, no, personas. no, no, no te preocupes. Por aquí ya parece que me la está dejando ingresar ya. Sí, ya solo Listo, quedan 2, ya. listo, listo. Continúen, por favor, que esto está muy interesante. Bueno, aquí entonces, los formatos que les acabé de mostrar, los anteriores, son de protección al consumidor en general, pero resulta que hay otros formatos para la protección al consumidor en el área que nos corresponde, que es el área de farmacia. Entonces tenemos que hay prospectos de medicamentos, son también conocidos como las inserciones de paquetes o etiquetas internas. Perdón, discúlpame, no se llaman inserciones, se llaman insertos. Ok, Listo, se llaman insertos, ¿vale? listo, gracias, Perfecto, profe. adelante. Que tienen el detallado sobre el medicamento, incluyendo el uso, la dosificación y todo esto. También están las etiquetas médicas, que son las etiquetas externas de los productos farmacéuticos, y estos contienen pues la información esencial, que es el nombre del medicamento, su composición, instrucciones de uso, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. También podemos encontrar lo que son las fichas técnicas de cada uno de los medicamentos, que es lo que siempre hemos manejado, no solo tanto medicamentos, sino también de los reactivos. Y existen lo que son los protocolos de farmacovigilancia, que son los procedimientos que están diseñados para monitorizar y evaluar continuamente pues, la seguridad de estos medicamentos que salen a la venta, los formularios de reportes de reacciones adversas. Hay también unas guías de prescripción, están las regulaciones de la publicidad y promoción, que son esas normas y guías que nos aseguran que la publicidad de los productos farmacéuticos sea veraz y no engañosa, ¿sí? No sé si conocen el caso de esa demanda que hubo en Estados Unidos, que porque decía que el Red Bull te da alas, y un señor
ganó la demanda porque decía que él había tomado un montón de Red Bull y jamás le habían salido alas. Y bueno, ahí hubo una disputa por esa publicidad engañosa. También están los certificados y licencias, que cada agencia reguladora emite esos certificados y licencias que garantizan que los productos farmacéuticos que están en los estantes cumplen con todos los estándares. Está lo que vimos el semestre pasado, que son las auditorías e inspecciones que nos realizan a nuestras farmacias o droguerías, en el cual ellos revisan que estemos cumpliendo con todos estos protocolos para que no vaya a haber ningún tipo de daño a nuestro consumidor. Y están los programas de educación para consumidores, en donde les entregamos los folletos a las personas y les decimos que tenemos este medicamento que sirve para esto y que estas son las dosificaciones en las que no le va a realizar daños el medicamento. Si el consumidor como tal tiene alguna queja por algún medicamento, como cómo debe diligenciar, perdón, ¿qué documento debe diligenciar una persona a la que ya se ha visto afectada con un medicamento, el cual de pronto no se le entregó bien la información o se le vendió un medicamento que de pronto estaba caducado o que ya no tenía la vigencia del INVIMA? Entonces dice que tenemos los formatos del Programa Nacional de Farmacovigilancia, en el cual los que más se utilizan son los formatos de reporte de sospecha de eventos adversos de un medicamento. Y este formulario se utiliza para reportar cualquier efecto adverso que se haya experimentado después de usar el medicamento. Y dice que estos formatos y quienes nos rigen en caso de algún evento adverso con un consumidor en el área farmacéutica es el INVIMA. Y eso es todo. Estas son las bibliografías. Muchísimas gracias. Bueno, chica, muchas gracias. Muy chévere, muy llamativo esta presentación de todo lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, ¿cierto? Ese derecho que tenemos de primero tener una información veraz, ¿cierto? En la cual el producto o servicio que se ofrece, pues obviamente tiene los requisitos y sea de satisfacción de quien lo utilice. Entonces recuerden que nosotros tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, que también recibe obviamente todas las situaciones que se dan en relación a insatisfacción frente al uso o el servicio ofrecido o prestado por cualquier institución, sea pública o privada. Y también, pues obviamente vamos a tener otros elementos importantes, como lo mencionaba el grupo en relación, por ejemplo, los medicamentos. Hay una situación muy particular y aquí sí es como importante que empecemos a tener ese pensamiento y es todo lo que sucede cuando, por ejemplo, nosotros como consumidores nos automedicamos, ¿no? Entonces ahí hay una situación bastante compleja en el sentido de consumir medicamentos, digamos, sin fórmula médica o sin una asesoría que sea la más apropiada. Por ejemplo, en este momento yo ya hace varios meses, por el INVIMA hay una alerta sanitaria por el ibuprofeno. Entonces, pensamos que las alertas sanitarias son solamente porque van a sacar el producto, porque salió contaminado. No, la alerta sanitaria es por el mal uso del ibuprofeno y los efectos que pueden producir cuando hay un mal uso. Entonces, fíjense que eso es una información importante para nosotros los consumidores. El laboratorio no nos está diciendo mentiras, nosotros sabemos para qué sirve, para qué está indicado, qué molestia, qué situación nos puede quitar, ¿cierto? ¿Qué acción terapéutica tiene? O sea, para qué está indicado terapéuticamente, pero la gente sobrepasa el uso indicado en las concentraciones mínimas diarias y eso pues obviamente tiene efectos de toxicidad en el riñón, en el hígado, que es donde tiene todo su proceso de metabolismo. Entonces digamos que ahí también tenemos una situación muy compleja. Ahora bien, en los otros productos y servicios,
estamos como en el día a día en que a veces la prestación de los servicios, los contratos no se hacen ya ni firmados ni en físico, solamente con una llamada que nos dice que está siendo grabada y monitoreada y todo lo demás, con una serie de preguntas que nos hagan telefónicamente y que nosotros vayamos respondiendo positivamente o no, de acuerdo pues al interés del contrato que se vaya a hacer, pues ya queda en firme, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esas ofertas, con eso que nos dicen, digamos, alrededor de un gran servicio y entonces nos colocan otras cositas por los lados y terminamos de pronto en el siguiente mes pagando más de lo que inicialmente dijimos, ¿cierto? Entonces, tener mucho cuidado con esas ofertas. Otra cosa, y ustedes creo que lo han vivido, todo lo hemos vivido cuando vamos a hacer alguna compra, algún almacén, cualquier producto, en relación a las garantías. Generalmente los productos que están en promoción no tienen garantía, ¿cierto que no? Porque lo primero que dicen es no se reciben devoluciones, ¿cierto, muchachos? Sí. Y al no recibir devoluciones significa pues que no tienen una garantía porque muy seguramente por eso es que están en promoción. Otra cosa es que dentro de las promociones también lo que colocan en promoción en la parte, por ejemplo, alimenticio de algunos productos farmacéuticos, es porque están muy cerca las fechas de vencimiento. Entonces nosotros como consumidores también tenemos que estar pendientes de revisar esas fechas de vencimiento para saber si efectivamente ese ahorro que me voy a hacer en ese producto, si realmente lo alcanzo a consumir el producto antes de que se venza. Porque a veces pensamos es que es bastante económico, entonces me voy a llevar 3, 4, 5, y cuando me doy cuenta, finalmente perdí ese dinero porque todos se vencen en la misma fecha muy cercana y no me fijé en esas fechas de vencimiento. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso en la compra de alimentos y en la compra de medicamentos. En lo que tiene que ver con productos, entonces importantísimo guardar la factura, guardar la garantía, y que no sé si con usted era que hablábamos el sábado pasado que inclusive hay que guardar la caja. O sea, hay que guardar la caja con la factura y la garantía porque muchas veces se saca el producto de la caja y la caja es lo primero que se bota. Entonces, en algunos almacenes a usted le piden hasta la caja y en la caja por dentro viene la garantía. Entonces, ese es un documento que nos va a poder indicar cuántos años o meses de garantía tiene y cuáles son las características por las cuales yo puedo hacer una reclamación para que se haga efectiva la garantía. O una de dos, me cambian el producto, me devuelvan el dinero, ¿sí? O se llegue a alguna decisión en relación de que cuánto vale, entonces de pronto por algún otro producto lo quiero cambiar. Otra cosa que de pronto también hace tiempo y eso fue una decisión que se tomó y una revisión que hasta hizo la Fiscalía, en lo que se acuerdan ustedes que hablaban del cartel de los pañales, del cartel del azúcar, del cartel del arroz. Ese fue así como ese nombre que le colocaron era porque identificaron que se habían unido varias marcas de pañales o de productos básicos para poder mantener en alza el valor de esos productos. Entonces, como ustedes bien dijeron cuando me mostraron las diapositivas, la idea de defensa del consumidor es precisamente propender por tener unos precios en los cuales haya una competencia, pero una sana competencia de precios. No que todos entonces se unan para que los consumidores tengamos que pagar más. Entonces, ahí también es importante cómo han intervenido estas instituciones de vigilancia y control en relación a esas malas prácticas. Bueno, entonces, pues eso es lo que les puedo aportar a esta exposición. Ahora, por favor, me dicen cuál es el siguiente grupo y a quién le doy privilegios para compartir, por favor. Profe, Señora, profe, grupo de acción de grupo. ¿a quién Somos le el doy? ¿A CIPAC quién le 3. doy? ¿A quién le doy? A Ana Méndez. Ella nos Angeli, va a ¿a su compartir merced? la pues. No, profe, Ana a Méndez. Dana Méndez. Dana Méndez, Dana Méndez, Dana Méndez. Listo. Adelante, Dana Méndez. Ya tiene Ok, privilegios. eh, Creo que ya no hay nadie más por ingresar, ¿cierto? A nadie le debo ingresos, ¿cierto que no? No veo aquí 33. Creo que estamos completos.
Ahí todos están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Voy a cerrar cámara y micrófono. Bueno, adelante. Listo, profe. Nosotros vamos a hablar sobre la acción de grupo. Mi grupo está conformado por Dana Valentina Méndez, Carol Vanessa Domínguez, Lene y Lorena Orduz, Omaira Baraja y quienes hablan, Angélica Calderón. Dana, ¿la puedes pasar, por favor? Bueno, profe y compañeros, la acción de grupo es un mecanismo jurídico que permite a un conjunto de personas, mínimo 20 personas, presentar una demanda colectiva, ¿sí? Para reclamar la indemnización por daños comunes sufridos por una entidad pública o ya sea privada. Los requisitos que son obligatorios para presentar esta demanda es que se debe presentar dentro de los 2 años siguientes. Sí, ya ha sido el proceso ocurrido y la demanda debe ser interpuesta por un abogado en representación del grupo, ¿sí? El representante debe actuar en nombre de todas las personas que fueron afectadas y las que están interponiendo la demanda. Dependiendo del causante del daño, ya se verifica si se presenta ante un juez civil o si se presenta ante un juez administrativo, ¿sí? Dale, ¿la puedes pasar? Listo. Bueno, la importancia sobre el acceso a la justicia permite que los grupos de personas que hayan sufrido los daños, sí, ya sean similares a la justicia de manera colectiva, pueden reducir los costos y los esfuerzos individuales, ¿sí? Ya que todos pues están sufriendo el mismo daño. Sobre la equidad, facilita el reconocimiento y el pago de las indemnizaciones por perjuicios causados a las grandes comunidades. Y sobre la eficiencia judicial, esto pues agiliza el proceso judicial al consolidar múltiples reclamaciones en una sola demanda, profe. Y pues ahorra tiempo y recursos tanto para los afectados y para el demandante. También se puede pues identificar que esta reglamentación es esencial para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los daños que son colectivos, asegurando que las entidades responsables sean obligadas a indemnizar a estas personas adecuadamente. Listo, Ana, si quieres puedes pasar. En la rama de la regencia de la farmacia se debe interponer antes juzgados civiles del circuito en casos de daños y perjuicios, juzgados de competencia leal y protección al consumidor en casos de publicidad de engañosa. Tribunal Superior del Distrito Judicial si el monto supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en casos también de daños y perjuicios. Los casos en los que se puede presentar la acción de grupo es medicamentos defectuosos o contaminados, problemas con dispositivos médicos, errores de dispensación de medicamentos, violaciones a la privacidad de los pacientes. Les presentaré un formato utilizado para la acción de grupo. Este documento está estructurado en sesiones claves que son las siguientes. En primer lugar, debe estar la identificación de las partes, que debe tener los detalles del accionante y del accionado. En segundo lugar, la descripción de daños y perjuicios, que debe incluir la solicitud de la indemnización económica. En tercer lugar, las personas afectadas, que deben ser al menos 20 personas, y la identificación de los responsables. En cuarto lugar, la relación de pruebas y fundamentos legales que respalden la acción. Y por último, los documentos adicionales que apoyen la demanda. También es importante destacar que se fundamenta en la Constitución Política de 1991 y de la Ley 472 de 1998, que regulan este tipo de acciones legales. Ya la puedes pasar, Tana. En Colombia, la Ley 472 de 1998 regula la acción de grupo porque se encarga de introducir mecanismos de protección colectiva, es decir, es un mecanismo judicial que permite a los ciudadanos y organizaciones proteger derechos
que afecten amplios sectores de la población. Estos derechos colectivos son derechos humanos que protegen a las comunidades, al medio ambiente y constituyen el cimiento para la justicia y la equidad, que benefician no solo a una comunidad, sino a la sociedad. El objetivo que presenta esta Ley 472 de 1998 es establecer el mecanismo judicial para que un grupo de personas afectadas por una misma causa puedan presentar esta demanda. Dentro de los requisitos para interponer esta acción de grupo, en la afectación colectiva debe haber una afectación común que involucre a este grupo de personas. En la homogeneidad, los miembros de este grupo deben compartir una situación similar respecto a la causa que motiva esta acción. El interés jurídico, los afectados deben tener un interés legítimo y directo en la demanda. El procedimiento que se realiza en por medio de esta ley y que se realiza la acción de grupo, se presenta ante la jurisdicción ordinaria, o sea, ante juzgados y tribunales, y puede ser iniciada por cualquier miembro del grupo. La caducidad de esta ley 472 de 1998 establece que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo de 4 años, desde el momento en que se conoce el hecho o el daño ocurrido que originó la acción. ¿Continúan viendo mi pantalla? Sí, Ana. Sí. Ay, ¿ahora para dónde se fue? Perdón, ya. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Un grupo de residentes de una comunidad rural interpone una acción de grupo contra una empresa minera que ha contaminado los ríos locales con residuos tóxicos. Esta contaminación ha afectado a la salud de los habitantes y les provocó enfermedades respiratorias y de la piel. También dañó a la agricultura local y la agricultura es una de las principales fuentes de ingresos. Entonces, ¿por qué interponer una acción de grupo? Es la vía legal que pues se ve más eficaz para que los residentes afectados pues busquen justicia y reparen los daños sufridos. La comunidad rural debe reunirse para enfrentar a la empresa minera ante los tribunales con el objetivo de obtener una compensación, ya sea por los daños a su salud o por los daños a la economía y al medio ambiente. Y deben exigir medidas que detengan la contaminación y prevengan futuros daños. La acción de grupo puede interponerse ante cualquier entidad pública o privada, quienes afecten los derechos e intereses de un grupo significativo de personas. Pueden ser personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas o privadas que desempeñen funciones de servicio público o que puedan afectar a la comunidad. Estas son las bibliografías. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. No, a ustedes muy bien esa exposición. ¿Quién me falta? ¿Qué otro tema falta? La acción Nosotros, popular, profe. ¿La acción qué? La acción popular. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, cuando termine esa, porque son muy parecidas, la acción de grupo y la acción popular. Entonces, ¿a quién le doy a mí, profe privilegios? Shirley. A Shirley, vamos a darle privilegios a Shirley. Listo. Adelante, muchachos. Listo, profe, ¿se ve? Sí, ahí le pueden colocar ahorita en modo presentación para que salga completa en la pantalla. Yo cierro mi video y cierro mi micrófono y adelante. Bueno, el tema que nos correspondió a nosotros como CIPAS es acción popular. El CIPAS está Perdóname, conformado. discúlpame, Chile. Si quiere colocar en modo presentación, ahí en la parte de abajito de la diapositiva, en la parte de abajo mano derecha. Ahí, perfecto, muy bien. Colócala ahí para que quede en pantalla completa. O no te lo está Ya, profe, pidiendo. a mí ya me quedó completa, ¿ustedes no? No, Ah, aquí no. no, Si no. quiere,
Bueno, dejémoslo así para avanzar. Listo, adelante. Bueno, a nosotros nos correspondió el tema Acción Popular. Nuestro CIPA está conformado por Silvia Juliana de la Cruz, Carol Juliana Manusalva, Keiner Santiago Torres y mi nombre Chirley. Shirley, te colocaste en silencio. Bueno, la acción popular está pues reglamentada por la Ley 472 de 1998, que es la que establece los procedimientos y requisitos específicos para la interposición y la tramitación de las acciones populares, asegurando que cualquier ciudadano pueda pues participar activamente de la defensa de derechos colectivos que van como del manejo del espacio público, el medio ambiente, el patrimonio cultural y entre otros. Bueno, la importancia de este mecanismo es que garantiza pues que cualquier ciudadano pueda intervenir en la defensa de los intereses comunes y así fomentar una sociedad más justa y participativa. Ok, ¿ante quién o quiénes se Perdóname, interponen? Shirley, lo que pasa es que yo estoy viendo solamente la primera diapositiva. No sé si los demás sí Ay, profe, ya Sí, avanzaron. debe ser no mi ha internet. avanzado. Profe, solo se ve la primera. Yo creo Espere, que deje de ¿Quiere compartir, dejar vuelve y compartir y comparta vuelve a y la ver si coloca? le da así. listo, listo. ¿Ante quién o quiénes se interpone la acción popular? Pero El entonces, interesado, perdóname, eso, espérame que la están muy bien. Ahora sí quedó en pantalla ¿Está completa mejor, ya profe? con lo que estás diciendo. Adelante. Ahora el en internet. interesado podrá acudir ante el personero distrital, municipal o a la Defensoría del Pueblo para que estos nos colabore con la petición o la demanda, ya sea en un evento de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir. Podrá presentarse la demanda ante cualquier juez civil municipal. Dentro de los 2 días siguientes, deberá remitirla. ¿La puede pasar, por favor? En la siguiente diapositiva podemos ver el formato de una acción popular. Esto que lleva el nombre de el accionante, el accionado, los hechos, la petición, razones de derecho, fundamentantes de derecho, los procesos y la competencia. Bueno, ¿qué información debe contener? La acción popular se debe presentar por escrito. El interesado podrá acudir ante el personero distrital o municipal. ¿Qué debe contener? Como mínimo los siguientes datos: la indicación del derecho o intereses colectivos del amenazado o vulnerado, la indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición, la enunciación de las pretensiones, la indicación de la persona natural o jurídica o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio si fuera posible, y las pruebas que pretenda hacer valer. Según el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, la caducidad de la acción popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o el peligro al derecho e intereses colectivos. Cuando dicha acción esté dirigida a volver las cosas a su estado anterior, el término para interponerla serían 5 años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración. Ay. Bueno, ¿quién la interpone? Según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares cívicas o de índole similar, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción o omisión.
¿Contra quiénes se interpone? Según el artículo 14 de la Ley 472 de 1998, se dirigirá contra el particular, persona natural o persona jurídica o la autoridad cuya actuación o omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o intereses colectivos. En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozca, los responsables corresponderá al juez determinar. Y a continuación le vamos a dar un ejemplo. Por favor, la siguiente diapositiva. Un ejemplo de cuándo se puede colocar una acción popular. Por ejemplo, en este caso les voy a dar un contexto. Pues en un municipio se está planeando construir una planta de tratamiento de residuos tóxicos cerca de un río que abastece el agua a varias comunidades rurales. Ya como tal, la acción popular puede ser hechos, por ejemplo. Ciudadanos del municipio notan que en la construcción de la planta de tratamiento de residuos tóxicos se está avanzando sin los estudios del impacto ambiental necesarios, sin consultar a las comunidades afectadas. El motivo: los ciudadanos temen que la planta pueda contaminar el río, afectando así el suministro de agua potable de salud pública y el medio ambiente. Demanda, o sea, ya como tal lo que ya pueden interponer. Un grupo de ciudadanos decide interponer una acción popular. La demanda solicita la suspensión inmediata de la construcción de la planta hasta que se realicen los estudios de impacto ambiental y se lleve a cabo una consulta pública adecuada. La acción popular se fundamenta en el derecho a un medio ambiente sano y a la normativa que exigen estudios de impacto ambiental y consulta previa en proyectos que puedan afectar significativamente a las comunidades y al medio ambiente. O sea, lo que se espera de la acción popular es que el tribunal, tras evaluar las evidencias presentadas por los ciudadanos, podría ordenar la suspensión de la construcción hasta que se cumpla con los requisitos legales, protegiendo así pues el interés de la comunidad afectada, que son las que vienen en juego. Y eso sería el ejemplo de la acción popular. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Nos queda otro grupo? No. Ya son los 3 que faltaban, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Bueno, señora. entonces aquí me detengo un poquito para que podamos también tener claridades en estas 2 últimas exposiciones que son muy similares, pero tienen aspectos claves importantes diferenciales, ¿cierto? Que son la acción popular y la acción de grupo, ¿cierto? Ambas, obviamente, protegen los derechos fundamentales grupales, ¿cierto? De personas, de un grupo específico de personas. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La acción popular, que obviamente también tiene un contexto de grupo, la puede interponer cualquier persona o cualquier ciudadano, ¿cierto? Que no tenga un interés directo o personal en el asunto. Me explico. La acción popular la puede colocar una persona externa a la comunidad o al grupo de personas en las cuales están siendo vulnerados sus derechos. Mientras que en la acción de grupo, sí, el que lo interpone, ¿cierto? Es porque comparten ese interés común o tiene un interés directo o pertenece a la comunidad. El ejemplo que colocaron ahí, si era acción popular o acción de grupo, entonces una de las diferencias es esa. ¿Qué más? Pues busca, obviamente, proteger intereses colectivos, ¿cierto? Que se han perdido por alguna acción, sea de entidades públicas o entidades privadas, ¿cierto? Y obviamente es la protección de los derechos de la comunidad en general. En este caso también, así como ellos lo mencionaban, por ejemplo, en la acción popular, tiene que ver con la protección del medio ambiente, con los derechos del consumidor, por ejemplo, porque todos consumimos cierto producto, porque todos consumimos, porque por ejemplo por decirlo de alguna manera, compramos un producto alimenticio y ahí dice cuánto es el peso, ¿cierto? O la cantidad que viene aproximadamente. Si yo encuentro que definitivamente esos no son 500 gramos, sino viene 400 y puchito, pero en la bolsa dice 500 gramos, pues yo puedo, y me he dado cuenta que pues eso lo identificamos o se identificó en cierto grupo de personas, pues se puede colocar
obviamente una acción de grupo. También, si la coloco de manera individual, pues yo la puedo hacer por medio de la acción constitucional del derecho al consumidor, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay varias cosas importantes de revisar acción de popular y acción de grupo. ¿Qué pasa con la acción de grupo? Lo que les decía, pues obviamente los que vayan a interponer esta acción de grupo, esta acción constitucional de grupo, tiene que estar directamente relacionado con la situación que se está vulnerando. Por ejemplo, derechos laborales, ¿cierto? Derechos de minorías, por ejemplo, derechos laborales, ¿no? Que no nos han pagado ciertas cosas, no nos han afiliado, no se han afiliado por ejemplo, a Seguridad Social. Entonces, yo trabajo en una fábrica y me doy cuenta que a ninguno de los que están trabajando en esa fábrica se ha afiliado a Salud y Pensión, por ejemplo. Entonces, ahí podemos interponer una acción de grupo porque yo formo parte de ese grupo de personas o digamos, llamémoslo comunidad o ese grupo de personas que trabajan en esa empresa. Minorías, entonces, por ejemplo, aquellas personas que son minorías, pero que obviamente no están exentas de sus derechos, como son las negritudes, raizales, palenqueros, etcétera. Entonces, personas de esas comunidades, de esas minorías, pueden colocar o utilizar este tipo de recurso, ¿vale? Entonces era simplemente para que tuviéramos en cuenta las diferencias entre la acción popular y la acción de grupo. En términos generales hay una diferencia grande y es que en la acción de popular no necesariamente yo tengo que pertenecer al grupo que está teniendo esa situación, mientras que en la acción de grupo sí, ¿vale? Era como para de pronto que tuviéramos en cuenta porque es que las dos son muy parecidas, utilizan, digamos, las mismas rutas o vías para solicitar que los derechos que han sido vulnerados, perdón, sean restituidos. Entonces, quería como tener esa claridad al respecto. ¿Alguna duda, Una otra pregunta. pregunta, aporte? Ana, cuéntame. Profe, las diferencias en acción popular puede ser en grupo o individual, ¿desea usted? No, no, no. Y Las dos son grupales. Lo que pasa es que lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que en una para ponerla en una de ellas, yo tengo que formar parte del grupo de las personas que están sufriendo, digamos, esa vulnerabilidad, ¿cierto? Y esa es la acción de grupo. Mientras que la acción popular la puede interponer cualquier persona, o sea, no necesito yo tener un interés directo o personal en el asunto. Yo la puedo colocar pro defensa de algo que le está pasando a esa comunidad. Esa es la gran diferencia. Mientras que la acción de grupo, si yo tengo que pertenecer al grupo de las 20 personas, 30 personas que le están vulnerando su situación. Ok, gracias. Listo. ¿Qué más, chicos? Los temas, estos tres temas totalmente claros, ¿sí les quedó claro? Las exposiciones. ¿O alguien necesita alguna claridad? No, profe, sí, señora, todo claro. Bueno, lo único entonces, señora, ¿quién me está hablando? Daisy, ¿no? Sí, profe, que todo quedó claro. Entonces, recomendación, por favor, no se les olvide subir estas presentaciones al forito que tenemos de la unidad 1, porque de allí, pues obviamente es el material que va a quedar para que puedan hacer las revisiones y lecturas posteriores, porque como les comenté en el encuentro pasado, este tema va incluido en la evaluación 1, ¿vale? ¿Listos? Simplemente esa recomendación, chiquis. Bueno, chicos, como ya revisamos este tema que nos quedaba pendiente de la unidad 1, entonces los escucho en relación a el tema que de acuerdo a nuestra programación de agenda teníamos para hoy, que es la unidad 2.
Pero por Profesor, favor, tema no todas a la vez, bastante, no todas a la vez porque me quedé sorda. Señora Luisa. ese tema es bastante extenso porque ya entra como tal con el sistema de seguridad social en salud, la estructura del sistema de seguridad social que está compuesto por la dirección del Ministerio de Salud, del departamento, la financiación del Fondo Solidario Garantía, que se conoce como FOSIGA, la administración, que lo tienen las empresas promotoras de salud, que son las EPS, la ARS, la atención que la prestan las IPS, y todos están fundamentados en la Ley 100 de 1993. Y un poco, ¿no?, de leyes más que podemos encontrar ahí. Total. Muchas de ellas. ¿Qué más? Gracias, Luisa. Adelante, Omaira. Profesora, que la ley 100 de 1993 es el por el que esta ley se crea el sistema de seguridad social. Garantiza los derechos de la persona y la comunidad para tener una calidad de vida con dignidad. También cuenta con principios básicos para su ejecución, como la eficiencia, la universalidad, solidaridad, integralidad, la unidad y participación. Y cuenta con 4 libros, que es el Sistema General de Pensiones, el de Seguridad Social y Salud, el de Riesgos Profesionales, Servicios Sociales Complementarios. Muy bien, Omaira, esas son las bases fundamentales del Sistema General de Seguridad Social y Salud. ¿Cierto? Esos son los 4 pilares. ¿Cierto que sí? Ahí están dibujaditos como con un dibujito muy bonito, como una casita. ¿Quién más? Profe, yo, Adelante, Clara. el nacimiento del sistema de seguridad social en Colombia, primero que todo se crearon una caja nacional de previsión que se llama Cajanal. Y también se creó un instituto, el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que es el ICCS. Y bueno, yo tengo una pregunta, profe, o sea, primero que todo dice que se crearon estas cajas de compensación, una para los que eran los trabajadores como tal, que eran pensionados y ellos pues recibían la cesantía, la salud, los riesgos, y la otra pues eran para personas que no vulnerables, pues que no tenían como para pagar el seguro, en ese caso como somos las personas que somos subsidiadas, ¿sí? También dice que se creó aparte de eso una entidad previsora. Entonces, entre la entidad previsora, pues tanto lo que son las Fuerzas Armadas, la policía, el sector de telecomunicaciones, todo lo de Ecopetrol. Entonces, no entiendo por qué si ellos también son privados, ¿por qué no pertenecieron directamente a la entidad de ISC? Porque se supone que esas son privadas, no deberían formar otra entidad, ¿no? No, Clara. Lo que pasa es que si vamos un poquito más atrás, porque todo lo que su merced me está diciendo prácticamente es una línea de tiempo, ¿cierto? Ahí aparece todo, detrás más o menos lleva una línea de tiempo de 10 años, 15 años. En cada partecita viene la línea de tiempo, cómo fue esa línea de tiempo y ese histórico de cómo el país empezó a evolucionar y a asumir como Estado el derecho no, la responsabilidad que le corresponde de atender estas necesidades básicas en salud. Entonces, si vamos la línea de tiempo entre 1810 a 1945, ¿cierto? Que es donde empiezan como a darnos los primeros datos, que ninguno de nosotros existía por aquí, ¿cierto? Entonces, los primeros que tenían cobertura, o sea, los que tenían cobertura a nivel de salud, ¿cierto? De la parte de salud fueron las fuerzas militares, los artesanos y organizaciones obreras. O sea, ellos fueron los que, digamos que la parte militar, pues por la función principal que cumple en el Estado, de cuidar, de brindar soberanía, todo lo demás, entonces ellos tenían ya asegurado, digamos, por ese privilegio y por esa actividad importante de brindar seguridad al Estado, debían estar cubiertos ellos en la parte de salud, ¿cierto? Luego es que sí aparece, obviamente, dentro de la historia, y de pronto si alguna vez oímos a nuestros abuelos hablar del general Uribe, es el que direcciona los servicios desde la seguridad social pública, ¿cierto?
como una actividad del Estado que le corresponde, y pues allí es donde surgen y nacen las primeras normas también sobre salud, sobre pensión, y aparece esa institución que pues ya hace muchos años desapareció, pero que en algún momento los que son de pronto de mi misma generación vimos por ahí el nombre Caprecom, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como desde el inicio, desde los inicios, las fuerzas militares fueron las que se les brindaban esas coberturas iniciales, ellos son lo que se llaman régimen de excepcionalidad. Entonces, por ellos seguían, digamos, como por fuera, o se les seguía manteniendo esa excepcionalidad o esa exclusividad frente a algunos servicios, y por eso es que, por ejemplo, las fuerzas militares, cada uno de ellos tienen hasta sus mismas clínicas, tienen toda una estructura e infraestructura para ser atendidos desde la parte de salud, casi que propias a nivel nacional, porque se necesitaba que tuvieran esa exclusividad por la presencia que hacen en todo el territorio colombiano. Entonces, sin embargo, pues de hace unos años también para acá, ya hace más o menos una década, en algunos casos, teniendo en cuenta todos los cambios que han surgido con la Ley 100, con formar parte del Sistema General de Seguridad Social, algunas personas que ya se vinculan a estas entidades, y también por todo lo que conlleva la carga económica de las pensiones y todo lo demás. Entonces ya ingresan, pero ingresan inscritos, si se le pueden decir, o afiliados en el marco del Sistema General de Seguridad Social y Salud, que es la Ley 100. Porque también recordemos que todo esto de las fuerzas militares, profesores, pero específicamente fuerzas militares, eran personas que también, por la labor que hacían y por lo que representaban, también tienen un régimen excepcional para su jubilación. En aquellos tiempos, el que cumpliera 20 años de trabajar en el ejército, en la policía, bueno, en la parte militar, se pensionaba. O sea que si usted se vinculó a esas fuerzas militares a los 20 años, usted a los 40 ya estaba pensionado. Y todavía tiene muchos años para trabajar, pero esos eran los regímenes de excepcionalidad que se tenía. Entonces, por eso ellos, y todavía, en algunos casos, siguen siendo de excepción. Otra entidad pública que es de excepción, por ejemplo, Ecopetrol, Magisterio, aunque ahorita con toda esta reforma pues han habido unos cambios importantes en la prestación del servicio, pero más por el operador que está prestando, que va a prestar, más no por todos los beneficios que ellos hacen, porque pues ellos anualmente llegan a unos acuerdos para precisamente mantener esos privilegios, o como las normas en la medida que van avanzando no les quitan los privilegios que acordaron con la legislación anterior. Sí, Profe, claro. ahí dice que el artículo 245 de la Ley 100 es donde para el servicio farmacéutico es importante, ya que da en la creación al INVIMA, cuyo O sea, objetivo era garantizar los medicamentos, los productos biológicos y dispositivos médicos. lo que pasa es que recuerden que la Ley 100, ¿qué me marca? La Ley 100 me marca el Sistema General de Seguridad Social y Salud, ¿cierto? Y al enmarcarme el Sistema General de Seguridad Social y Salud, entonces ahí obviamente tengo que abordar temas tan importantes como el manejo, no solamente la parte de salud, mirándola como la prestación del servicio, sino también en lo que tiene que ver con todo lo que va alrededor. Recuerden que los medicamentos, ¿cierto? Están denominadas dentro de las tecnologías de la salud, ¿cierto? Ellos están determinados y están catalogados de esa manera. Entonces, como también no solamente en el país se controlan medicamentos, sino también se producen alimentos, ¿cierto? Entonces, pues también empezaron a mirar que, por ejemplo, Estados Unidos o en Europa, diferentes países, en Europa hay una institución que hace los controles y la vigilancia y control de esos procesos que le atañen. Entonces sabemos muy bien que los Estados Unidos es el FDA, y entonces aquí en Colombia, a partir de la Ley 100, aparece y se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
en el cual tiene la labor de hacer inspección, vigilancia y control, desarrollar y aportar, obviamente, todos los aspectos legales, regulatorios, en todo lo que tiene que ver con medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, y de los medicamentos, pues todas las diferentes clases de medicamentos que encontramos, y lo mismo los dispositivos médicos, ¿cierto? Inclusive, pues si ustedes han entrado al INVIMA, van a poder darse cuenta que ellos también regulan en este momento, bueno, desde hace ya varios años, todo lo que es el tema del cannabis. También regulan todo lo que tiene que ver con laboratorio clínico, ¿cierto? Y por eso es que de allí, así como ahorita me exponían en las acciones constitucionales, entonces, como es de inspección, vigilancia y control, aparecen programas importantísimos como el de farmacovigilancia, tecnovigilancia, reactivo vigilancia, ¿cierto? Y de allí es que se generan todas estas actividades que tienen que ver con las alertas sanitarias, con el buen uso racional de los medicamentos, con cómo reportar cuando hayan efectos secundarios de algunos medicamentos desde todas las líneas, desde el consumidor inicial hasta el servicio farmacéuticos, médicos, etcétera, o enfermeras, hablando pues de lo que tiene que ver con las reacciones adversas a los medicamentos o incidentes adversos con el uso de los dispositivos médicos. Entonces el INVIMA está regulado y está reglamentado y por eso pues obviamente es nuestra entidad de control a nivel nacional, en la cual pues recae todas las responsabilidades de la autorización para la comercialización de todos estos productos, y por eso es que allí es donde nosotros encontramos algo que se llaman los registros sanitarios, que también lo van a ver en farmacia general, y registros sanitarios pues para todo lo que él vigila, registros sanitarios, medicamentos, dispositivos médicos, alimentos y todos otros productos que tienen que ver con odontología, con ¿cuáles son los otros? Odontología, laboratorio clínico, medicamentos y dispositivos médicos. Está muy buena la charla, muchachos. Qué chévere. Así es como me gustan a mí nuestros encuentros. Qué Profe, chévere. tengo ¿Qué una más? preguntita Cuéntame, Ana Rosalba. con respecto a la que decía la compañera anterior de, o sea, ¿qué ley, o sea, cómo cambian esos privilegios, ¿sí? Por ejemplo, para la parte, bueno, cuando antes eran ley 1214 y luego ley 100, ¿quién hace los cambios de esas leyes? Porque pues a la final salen afectadas las personas que ya están, ¿sí? Pues Pero sucede no, que esos son acuerdos. ¿Se acuerda que yo les decía en el encuentro pasado que se pasan proyectos de ley desde la parte del gobierno, ¿cierto? La presidencia y los ministerios de acuerdo a las situaciones económicas y de sostenibilidad frente a algunas situaciones particulares de las cuales el gobierno tiene que tener esa carga prestacional, se llama. Entonces, al hacer las proyecciones de las cargas prestacionales, porque digamos que en esos regímenes especiales, pues obviamente el gobierno tiene que aportar una gran cantidad de dinero. Y frente a las nuevas, ¿cómo lo diría? Políticas también internacionales y todas las nuevas situaciones en relación a reglamentación de salud, entonces empiezan a mirar de qué manera se tienen que optimizar también los recursos. Allí entonces aparecen las nuevas propuestas y también mesas de diálogo en el cual a partir de qué momento esa normativa empieza a regir para que los que estén en la reglamentación anterior no estén o no se sientan tan afectados y ya pues obviamente los que vienen tendremos que asumir con esa nueva reglamentación. Pero eso se hacen acuerdos, por ejemplo, las reuniones que se hacen, voy a hablar específicamente, magisterio que se reúnen los de FECODE, Ecopetrol cuando hacen todas sus reuniones, ¿cierto? Y determinan hasta dónde pueden ceder o hasta dónde no se puede ceder la proyección económica del país, la proyección de estas mismas entidades en relación a lo que pueden respaldar también económicamente y algunos otros análisis que se hacen en el marco. Hay un documento que se llama el COMPES. Allá donde está la política farmacéutica nacional, el COMPES 155, pero el COMPES es un documento de información donde se hacen análisis de la economía nacional y sobre ellas que se empiezan a hacer todos estos cambios estructurales
por lo que su merced dice es cierto, para que pues algunos no se sientan tan afectados y pues propendiendo siempre por la búsqueda de optimizar, digamos, aspectos económicos y también de algunos otros tipos de, como de características a nivel del Estado, necesidades del Estado, para también buscar cómo en algún momento, perdóneme, cubrir y aplicar más la universalidad del acceso a muchos servicios como lo declara la Ley 100, ¿no? Entonces, digamos que eso se llegan, vuelvo y te repito, a acuerdos, se presentan esos proyectos, se hacen las mesas de concertación, pasa por el Senado, pasa por la Cámara, y finalmente, de acuerdo a eso, entonces ya toman las decisiones para quiénes aplicarían, a partir de cuándo aplicaría, quiénes se mantendrían, porque también hacen una proyección de los que ya, cuántos se van a beneficiar o no de la anterior, y pues después de eso ya los que quedamos a la nueva reglamentación, pues tendremos que acogernos a ella. Pero se hace bajo esas formas y esos procesos. Gracias, profe. Bueno, Ana Rosalba. ¿Quién más? Profe, yo encontré una parte que me pareció importante porque yo creía que el sistema de seguridad social en salud pues solamente manejaba una parte, sino maneja varias, digamos como varias ramas. Sí, señora. Por lo menos está la dirección que maneja todo lo que es del Ministerio de Salud de Departamento Municipal, que son los consejos de seguridad social en salud. Sí, señora. Está la financiación, que es lo que pues todo lo que habla sobre el Fondo de Seguridad y Garantía, que es el que llamamos nosotros el FOSIGA. Sí, señora. La administración, que están todas las empresas promotoras y administradoras de salud, que ahí encontramos todo lo que nosotros sabemos que son las EPS y las ARS, y las que son de atención, que son las que hacen las prestaciones de servicios de salud, que son las IPS. Sí, señora. Esa es la estructura clara que tenemos en este momento, ¿no? Sí, señora. Pero, ahí viene el pero. Sin embargo, recuerden muy bien que estamos en el proceso ya de todos estos cambios estructurales en salud y pensión. Entonces, algunas de esas estructuras que tenemos y que ustedes están revisando en este librito van a tener algunos cambios sustanciales con todo lo de la reforma de la salud y con todo lo de la reforma pensional. Yo les decía a ustedes en el encuentro pasado que estamos en un momento trascendental, digamos que no en el limbo, pero pues estamos en la parte legislativa todavía con lo que tenemos, por ejemplo, en este documento que es nuestro guión, pero también estamos a puertas de que se haga efectivo o entren en vigencia los nuevos cambios que se van a hacer. Y eso va a formar parte, todos estos cambios y lo que se viene, va a formar parte de una actividad que vamos a hacer precisamente esta unidad 2. ¿Listo? Entonces, sí, lo que decía Clara, aparece un término que de pronto nosotros lo conocemos o que lo hemos escuchado por ahí, que es el FOSIGA, ¿cierto? Sin embargo, ese término ya cambia, ya desde hace unos años, cambió el FOSIGA por el término del ADRES. No sé si alguno ha escuchado por ahí el término del ADRES. Sí, señora. Muy bien. Sí, es donde se descargan los certificados de las EPL. Pues, o sea, yo entro por allá y por allá puedo descargar uno. Esa es una de las tantas información que yo puedo acceder del ADRES, ¿cierto? Porque el ADRES, pues, obviamente tiene una función administrativa muy grande y desde el aspecto económico. Por eso allí, frente a la reforma a la salud, se tenían muchas y todavía se tienen algunas inquietudes de la operativización cuando se lleve a cabo y se implemente ya esta reforma a la salud. Pero el ADRE se sigue manteniendo y es obviamente el que nos brinda a nosotros, pues es el componente que va a direccionar todos los recursos económicos en los diferentes niveles para la prestación de salud, que lo sigue siendo, o sea, lo está haciendo. Él es el que recoge, porque si ustedes leen, es el que nos recoge mucha información en relación al funcionamiento de nuestro sistema general de seguridad social en salud. Profe, o sea, ellos son los que, pues por así decirlo, administran como las cotizaciones que hacemos nosotros los contribuyentes. Es que él recolecta, ¿cierto? O sea, él hace la recolección de toda esa información, y no la recolección de la información, sino también desde el aspecto económico. Espérame tantico. Espérame que le voy a...
Les voy a mostrar una cosa. Tenía por acá una información para pasarles. Y ya. Mientras tanto, si tienen alguna otra duda, pregunta, bueno, aquí está. ¿Qué hacemos? Espérame, voy a permitirme compartirles, ya que la pude abrir acá, compartirles aquí una cosa importante. ¿Me dicen si están viendo la pantalla? Sí, señora profe. Dice acerca de ADRES, ¿cierto? Simplemente para que haya una página, ¿cierto? La ADRES es la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eso es lo que significa ADRES, ¿cierto? Entonces, está escrita el Ministerio de Protección Social. Y aquí dice, ¿qué recursos administramos? Miren todo lo que administra. Administra todas las fuentes de financiación del sistema de salud colombiano y aquí aparecen todas las fuentes de financiación. Y nuestros aportes es una partecita chiquitica que aportamos dentro de esos recursos para financiar el sistema de salud. Y aquí vienen todo, o sea, el ADRES es el que inclusive, mire, dice qué recursos administramos, vea, impuestos, juegos de suerte, azar con juegos. Ustedes han visto que por ejemplo, cuando salen todo eso de Betplay o alguna cosa dice con juegos, ¿cierto que sí? Sí, señora. Entonces, toda esa plática que recogen por allá, le llega al ADRES. Quería mostrarles esta paginita para que se den cuenta todo lo que ella hace o todo lo que esta organización hace. Aquí sé qué hacen y qué administran y entonces vamos a tener una claridad en relación a todo lo fundamental que va a ser para esta reforma a la salud. ¿Por qué no me detengo aquí en mostrarles más? Porque eso va a formar parte de la tarea que les voy a dejar. O sea, al que le toque, ya le adelanté por dónde la va a encontrar, ¿vale? Nos adelantó un poquitico. Ahí les adelanté un poquito, vea. Hoy estoy buena gente. No, mentira, yo siempre he sido buena gente. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué otra cosa es lo que leyeron? Bueno, profe, pues aunque muchos hemos escuchado de pronto los que teníamos abuelitos vivos y eso, de que la ley 100 fue lo peor que pudo pasar, en sí mejoró bastante el sistema de salud y la primera reforma que tuvo, que fue la ley 1122 de 2007, sí, también aportó bastante para la salud porque creó a la Facultad de Supersalud, la cual hizo como la conciliación entre las EPS y la IPS, porque cuando en el 2007 hubo por allá un borolo con que se robaban unos que nosotros no se pagaban y se destruyeron bastantes EPS, pues ellos llegaron a conciliar. También en esa reforma se cambia el concepto tradicional de salud, que era como la ausencia de la enfermedad, y lo cambian por la definición de que la salud también hace parte del bienestar físico, mental y social de una persona. Ordenó los planes obligatorios de la salud OPS, tanto para subsidiados como para contributivo, restaura la definición de los servicios farmacéuticos. Ahí es donde llegan y dicen, venga, la farmacia droguería no es igual que una droguería comercial, porque antiguamente por la tradición de boticas y eso se hace como todo revuelto. Ellos entran a restaurar eso. Y con la ley 1164 del 2007 regulan lo que es el talento humano, donde ya hay que inscribirse con la tarjeta profesional para el registro único de talento humano, hacen expedir las tarjetas profesionales y la identificación única profesional inscritas en el RETUS, dan los permisos obligatorios para aquellas personas que no son del país y son profesionales y vienen a unirse a una investigación, a un proyecto como tal, y rectifican el personal de salud con capacitaciones continuas. Antes de esa reforma, pues no era como obligatorio estar capacitando a las personas, así como también ponen lo que son los documentos públicos de medicamentos y todo eso para que todos estuvieran informados. Mire, chicos, aquí hay una cosa supremamente importante. Es que a veces nosotros, digamos, pues percibimos lo que está más cerca a nosotros, ¿sí? Siempre tenemos ese concepto y esa percepción de lo que nos afecta más directamente.
y de pronto no recordamos que hay algunas situaciones que también llevan a que al implementar la ley 100, bueno, ¿qué antecedentes no tan positivos tenemos en el manejo de lo que el Estado empezó a manejar como una responsabilidad en la prestación del servicio de salud a todos sus ciudadanos, ¿cierto? Cuando se empezó a incorporar todo esto, ¿qué empezó a suceder? Que aunque se quedó la caja, Caprecon, Cajanal, el Instituto de Seguros Sociales en ese momento, pero eso fue como terminando para el 77, antes de eso ya se había, digamos, como instituido. Se llevó a toda la actividad, o sea, el Instituto Colombiano de Seguro Social que manejaba accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, gastos fúnebres, vacaciones, cesantías, todo. Entonces es muy complejo que se centralice todo esto tan variado en una sola institución, ¿cierto? Al tener esa situación, entonces los pagos, ¿cierto? De pensiones y prestaciones sociales, eso era un acabose, porque era demasiada responsabilidad en una sola institución. Antes de eso, también se pudo, cuando se determinó que el Estado nos tenía que cubrir todo lo de salud, entonces, pues claro, toda la gente fue a buscar los servicios, ¿cierto? Porque eran, pues obviamente gratuitos, el Estado tenía que propender por eso. Y hubo un déficit importante y grandísimo en dos cosas. Primero, en la infraestructura hospitalaria. Nosotros empezamos con un gran déficit de infraestructura hospitalaria y todavía lo tenemos. Sin embargo, se han ido mejorando algunos aspectos, pero la infraestructura hospitalaria en nuestro país es bastante eficiente. Y segundo, que en su momento también el conocimiento y la formación académica necesaria y especializada en el área de la salud no era tan óptima. Entonces empezó a tener también algunas situaciones en relación a la formación y escasez de talento humano en salud para atender esas necesidades, porque llegaron todos o llegó toda la población a pedir que fuera atendida, ¿cierto? Entonces, se empezó a hacer auge en la construcción de hospitales, pero pues no fue suficiente, ¿cierto? Entonces empezamos a tener, bueno, después ya aparecieron los hospitales en diferentes niveles, que es lo que se llaman todo lo de referencia y contrarreferencia, o sea, hasta qué nivel yo puedo atender un paciente, un usuario acá, y si está muy complicada su patología, pues lo tengo que enviar a uno más complejo y por eso se llama referencias y contrarreferencias. Es un término que se sigue utilizando en la prestación de los servicios, ¿cierto? Entonces ahí aparecen los niveles de atención, pero sin embargo seguíamos teniendo inconvenientes en esa prestación de ese servicio de referencia y contrarreferencia. Entonces, cuando empieza a implementárselo la ley 100, cuando alguno de ustedes mencionó al principio que la ley 100 busca cobertura, universalidad, equidad, eficiencia, etcétera, también la ley 100 se ha quedado corta en poder llegar a alcanzar todos esos objetivos, ¿cierto? Porque una de las cosas en las cuales nosotros decimos es que esto está malo es porque de pronto no tenemos un acceso muy rápido. Sí, la dificultad de acceder rápidamente a esos servicios de los cuales necesitamos, ¿no? Que la consulta, que el especialista, que los medicamentos, ¿cierto? Porque ya se han superado algunas otras brechas en las cuales habían dificultades en poder prestar ese servicio. Ahora bien, lo que decía Luisa, aparte de la infraestructura, entonces empezaron a decir, bueno, pues aquí nos toca, aparece el INVIMA. Bueno, señor INVIMA, entonces usted va a ser el de inspección, vigilancia y control. Entonces también aparece que a la par y el Ministerio de Protección Social, ¿cierto? Porque está el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Protección Social, entonces empiezan a decir, bueno, nosotros también tenemos que meternos, ¿cierto? En poder cualificar y poderles dar esos certificados que avalen, ¿cierto? La prestación de ese servicio del talento humano que se forma. Necesitamos, obviamente, poder tener ese respaldo desde esa reglamentación que piden de la calidad del talento humano que se forma. Entonces, ahí aparecen toda una serie de normatividad en la cual pues ya nosotros nos tenemos que vincular porque ya es un requerimiento y es una exigencia para poder, obviamente, formar parte en la prestación de esos servicios asistenciales, sean intrahospitalarios o no. Y es lo que hablábamos del RETUS, que RETUS es el registro del talento humano en salud. Así, eso significa RETUS.
¿Y que lo hacemos ante quién? Ante la Secretaría de Salud. ¿Y por qué ellos? Porque recordemos muy bien que el INVIMA es el ente nacional regulador, pero de ahí para abajo se degradan y entonces hay, obviamente, en ese nivel de inspección, vigilancia y control, vamos disminuyendo a las secretarías de salud departamentales y a las secretarías de salud municipales, que en ellas entonces hacen los procesos que tienen que ver con lo que el INVIMA ordena que se tiene que inspeccionar y vigilar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas aparecen ya normativas también, por ejemplo, que hacen que si hay alguna situación, si se comete alguna situación, por ejemplo, a nivel médico de atención a los usuarios, pues haya ya las normas y se pueda llevar a cabo, por ejemplo, un proceso en el cual se condene al infractor por lo que hizo mal, ¿cierto? En términos castizos es como ahora sí hay alguien que pague porque allá hay una norma que lo obliga a que si hizo algo mal, ¿cierto? Si fue contra su ética, obró mal, o infringió esa regla o esa norma, pues hay algo en lo cual se le puede demandar, pues tendrá que pagar de alguna manera, pero ya hay cómo se lleve ese proceso de responsabilidad. Antes no existía ese nivel de responsabilidad, chicos, y acuérdense, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes saben muy bien que a nivel de las droguerías hay muchas restricciones también, por ejemplo, en la administración de medicamentos, procesos de los cuales no se tienen que hacer. Ya hace muchos años para acá, por ejemplo, penicilinas no se pueden aplicar en una droguería. Dipirona no está prohibida que se aplique en una droguería. Sí. Si voy a tener el servicio de inyectología, lo tengo que habilitar. Profe, ahorita hay una que están prohibiendo vender la nimesulida. Ah, el nimesulide como medicamento sí, porque ya tiene una alerta sanitaria señora. desde hace un tiempo, entonces no, ya va a salir del mercado, lo mismo que pasó hace unos años con la ranitina también tiene alerta sanitaria a nivel internacional, salió del mercado en todas sus presentaciones. Sí, a nosotros nos llegó como un comunicado por parte de Copidrogas y ellos nos indicaron eso y tuvimos que devolver todas las Claro, nimesulías. se hace toda la recolección por los análisis que hicieron de ser hepatotóxicos. Entonces, se retiró el medicamento, la nimesulida, que pues en su momento un excelente antiinflamatorio, una AINE excelente, pero pues obviamente con el tiempo y con la utilización permanente y consecuente de ese medicamento, digamos permanentemente seguirla consumiendo, pues obviamente tiene sus efectos dentro de lo que corresponde a los procesos de farmacocinética del medicamento. Este término ustedes de pronto me lo van a entender mucho mejor ahorita en el otro semestre cuando vean farmacología. Pero sí, es eso. Entonces, miren que tenemos una de nuestras grandes debilidades es el acceso rápido a los servicios. Sí, esa es una de las grandes componentes. Ahorita se ha unido todo lo del desabastecimiento. Entonces, digamos que la ley 100 tiene muchas cosas a favor. Se pudo dividir también, que eso era algo también que les quería comentar. Si ustedes se dan cuenta, como el Seguro Social era el que tenía todo, ahora ustedes se dan cuenta que en Ley 100 pues entraron otras empresas privadas a prestar los servicios, pero el Estado también siguió en esa línea de prestar también y de cubrir con sus entidades propias esos servicios. Me explico. El Instituto Colombiano de Seguro Social, ahora ¿cómo se llama? ¿Cómo llama la institución del Estado que presta salud? ¿Nueva EPS? La nueva EPS, muy bien. Y para pensión está... ¿Para pensión cómo se llama? Colpensiones. Colpensiones. ¿Y para el administrador de riesgos laborales cómo se llama? ¿Es positiva? Positiva. ¿No? Entonces, esas tres cosas que antes eran del Seguro Social se dividieron. Entonces ya están orientadas y especializadas a atender una sola cosa. Pues dice, ay, sí, si está en la nueva EPS, en cualquier parte lo atienden, allá no le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque es del Estado. Colpensiones. Ustedes les dicen, no, es que si tiene más de tantos años, mejor pásese a Colpensiones porque esa es del Estado. Aunque Positiva, ahorita, es de ARL. Señora. Colpensiones con todo lo que está pasando pues con lo del sector de los fondos de pensiones privados, colocó una cláusula de que las personas que estén a 6 meses de cumplir 40 años ya no las reciben dentro del fondo Colpensiones.
debe hacerse el trámite como mínimo, como máximo, perdón, con un año o un año de anterioridad a cumplir los 40. Claro, es que chicas, acuérdense que, y eso es una labor que vamos a hacer en la tarea que les voy a dejar del taller sobre la reforma pensional. Nosotros tenemos, entre los hombres y mujeres tenemos diferencias para pensionarnos. Entonces, como con Colpensiones, eso se llama una pensión ay, se me olvidó ahorita, fondo pensional, una bolsa, ay, se me olvidó el nombre, eh, se me olvidó, media, ¿cierto? De prima media, ya me acordé. Entonces, ¿qué significa prima media? Que a ustedes le sacan el promedio de sus últimos sueldos para saber cuánto le va a llegar su pensión en el porcentaje en que está establecido que usted le va a llegar su pensión. Entonces, significa que mínimo 10 años antes, ¿cierto?, de que usted se pensione, tendría que decidir en cuál de los dos fondos de pensiones le beneficia más, ¿cierto? Entonces, usted dice, bueno, si yo me pensiono a los 57, yo tendría que portar de a los 47. Pero como en algún momento también es que se han generado muchas situaciones, muchas demandas, cuando no se le da la información respectiva para que usted tome la mejor decisión. Entonces, por eso los fondos de pensiones y sobre todo Colpensiones están colocando esa restricción para que las personas se acerquen. Primero, averigüen en los dos fondos porque ya es obligación que los dos fondos, o sea, el público y el privado, le brinden la información transparente a la persona que esté interesada para que de acuerdo a su edad decida cuál de los dos es el que le beneficia más. Y ya con la nueva reforma pensional, pues hay también unos límites para ver entonces, de acuerdo a mis ingresos, con cuál voy a pensionar y si tengo más ingresos, entonces a dónde también puedo estar aportando para mi pensión, ¿cierto? Entonces, esas son también parte de las nuevas reformas, de los principios o de los ítems importantes de la reforma pensional. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque de todas maneras tienen que hacer un límite porque la sostenibilidad de esos fondos de pensiones requieren obviamente ser muy cuidadosos, ¿cierto? Ser muy eficientes en el manejo del recurso y por eso entonces están colocando ese tipo de restricciones como para que las personas también se pongan más, digamos que más atentas a poder tomar la decisión que más le convenga. Profe, porque es que estaban viendo que había un problema en cuanto a que algunas personas se estaban quejando de que no les estaban reportando algunas semanas. Entonces, si cambiaban del fondo de pensiones de un privado a de Colfondos o viceversa, habían algunos lapsos de tiempo que no les aparecían. Entonces, que ante quién tenían que ellos poder reportar pues estas irregularidades, Sí. porque tenían como las tirillas o los desprendibles de esas semanas que fueron cotizadas y que no aparecen, ¿sí? Por lo menos cuando Comeva estaba, habían personas que habían cotizado con Comeva Sí. y resulta que esas semanas que se cotizaron con Comeva no aparecieron registradas para hacer el cambio y el traslado a lo que es Colpensiones. Entonces, ellos decían, trabajamos en una empresa legal que nos paga seguridad, pensión, y estábamos todos registrados en Comeva y al acabarse Comeva, entonces no hubo como un doliente a quien ir y decirle, bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar todas estas semanas? ¿Sí? Y en cuestión de lo del cambio de la ley antigua a la ley 100, pues me pasó que comentando, pues mis abuelos eran de Capricornio y todo eso, y ellos decían que al principio súper espectacular, ya en los últimos retiros de las pensiones que se demoraban, que los medicamentos también se demoraban ya también porque estaban como en esa transición de que se iban a acabar y bueno. Y pues también algunos de los trabajadores que estaban con la ley antigua decían que la ley 100 les dañó lo de los dominicales y las horas extras. Entonces, decían que pues
eran muy minoritarios los sectores que se favorecían con lo de las horas extras y los dominicales, y que con la apertura de lo de la ley 100 pues se iba a favorecer más del doble de las personas que iban a sufrir pues esta pérdida de esas horas extras. Entonces, pues siempre hubo un choque porque cada vez que sale una ley nueva, a pesar de que quiera mejorar algunas cosas, pues se ve que hay como un déficit en otras, y pues generalmente el colombiano de a pie no tiene sino cómo quejarse en la casa y echar madres y dejar que pues, ¿sí? Porque no hay cómo decir, bueno, voy a aportar y voy a ir y me voy a quejar y voy a ver qué se puede hacer para que se tenga en cuenta pues. Sí, Andrea, tiene toda razón, pero entonces tenemos que partir de lo siguiente, y eso es algo que yo siempre les digo, no suena feo, sino que es algo que yo les digo, y es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el sistema como sistema, es un sistema basado en la economía, es un sistema económico, ¿cierto? El Sistema General de Seguridad de Salud está respaldado o está detrás, hay todo un sistema económico ya establecido, y ese sistema económico tiene que ver también con el país. Entonces, hay varias situaciones aquí que se abordan y que de pronto se deciden o se analizan, digamos, detrás de bambalinas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O en espacios en los cuales, pues nosotros, como tú lo dices, los ciudadanos de a pie, de pronto eh, no revisamos, no nos detenemos como a mirar, como a leer, como a revisar, etcétera. ¿Por qué? Porque somos el motor productivo del país. Entonces, dentro de esas decisiones, y hablando del motor productivo del país, pues está todo el sector económico que son las empresas del país. Y con ellos es que también se sientan en esas mesas de conversaciones para poder determinar frente al comportamiento económico del país cómo le afectan a las empresas la productividad o no, cómo hacerlas un poco más productivas para poder que todo el trabajo que se hace, toda la producción del país pueda ayudar a mantenerse. Sabemos que tenemos una deuda externa gigante, ¿cierto? Y cómo en medio de eso que somos deudores, podemos tratar de mantener una economía equilibrada en relación a los ingresos y a los egresos, ¿cierto? Eso es todo un tema económico por allá gigante, en el cual empiezan a hablar sobre la parte de crecimiento empresarial, sobre la parte económica, sobre cómo se comportan en los diferentes sectores económicos, el café, el petróleo, etcétera, ¿cierto? Y también, pues eso genera obviamente una situación que se tiene que entrar desafortunadamente a decidir para poder tener ese equilibrio y buscar que la economía no esté tambaleando tanto. Por eso algunas de las decisiones en algunos de las mandos, ¿cierto? Generan que haya algún tipo de desequilibrio, y por eso las asociaciones y agremiaciones se hacen presentes al notar que de pronto esas decisiones a nivel, por ejemplo, del gobierno a nivel nacional pueden afectar ese equilibrio económico, ¿cierto? Entonces, tenemos esas situaciones que hacen que obviamente algunas de nuestras condiciones como trabajadores no sean las mejores, ¿cierto? En el sentido de que pudiéramos tener más reconocimiento hacia ciertos aspectos económicos, pero ahí donde aparecen las reformas laborales que forman parte obviamente del sistema general de seguridad social, ¿cierto? Que nos afectan, y de ahí pues todos los aportes que tenemos que hacer. No estoy defendiendo, digamos, en el sentido de decir que todo eso que se hace está bien, pero es la realidad que como país vivimos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que tengamos menos acceso al dinero, ¿cierto? Menos capacidad, pues obviamente el país va a crecer menos, vamos a tener obviamente menos posibilidad de seguir con proyectos. Por eso en algunas cosas vemos que tal vez quisiéramos que nos reconocieran más, que nos pagaran más. Por eso es que cada año viene la bendita situación de que suban al menos el salario mínimo, en qué porcentajes, porque pues cada uno busca que a nosotros como empleados pues tengamos un mejor ingreso. Pero los empresarios dicen, pero no se puede subir tanto, porque si entonces se sube tanto, ¿cómo hacemos para darle producción y generar ganancias al país? Entonces, fíjate que es que como es un sistema económico, tiene muchas cosas externas que le afectan. Uno dice, pero es que la salud, ¿qué tiene que ver? Claro que sí.
porque la salud también tiene, el gobierno tiene que sacar un dinero para poder sostener toda esa infraestructura. Lo que nosotros aportamos es una partecita, pero todo eso tiene un trasfondo económico. Pensiones, entonces, ¿qué tiene que tener? Pues obviamente el gobierno tiene que tener una seguridad que frente a algunas situaciones esa plática las personas no se vayan a perder. Y fíjense lo que les pasó a Andrea en relación a todos esos procesos de transición entre esas instituciones que llegaron, esas entidades que llegaron externas a manejar. Algunos de estos aspectos sean de salud, de pensión o las ARL, lo que pueda suceder cuando son privadas y definitivamente no continúan. Entonces, en esos procesos de transición, cuando no hay esa comunicación eficiente que debe hacer para hacer esos traslados, esa es una de las grandes situaciones y desventajas en relación a poder perder. Uno dice, no, pero es que yo trabajé tanto tiempo, son tantas semanas y después me están haciendo falta y es dinero que yo aporté, ¿cierto? Y que aporté porque pues obviamente es casi que obligatorio que los que estamos en el régimen contributivo pues hagamos esos aportes, sea que seamos dependientes o que seamos independientes, es obligatorio, lo contrario pues no tenemos acceso. Entonces sí hay muchas aristas, ¿cierto? A nivel de estos sistemas de salud y pensión, en el cual intervienen muchos intereses y hay muchas situaciones, como les digo, de tipo económico a nivel nacional, que pues los expertos en eso son los que van mirando y definiendo cómo de pronto tratar de tener un equilibrio para poder tener una sostenibilidad económica al país. No es fácil porque es que es un sistema muy complejo. Si usted ve, es un sistema demasiado complejo en el cual hay muchos actores, en el cual hay muchos intereses porque es mucha plata que se mueve, ¿cierto? Entonces hay muchos intereses y ahí es donde se empiezan a ver por qué interviene en esta EPS, por qué debe, porque hubo una mala de pronto gestión en el hecho de que el gobierno les entregaba a las EPS, el dinero le decía que hay, no sé, 5.000 billones de pesos y yo confío en que usted ese dinero va a hacer los pagos respectivos, les va a pagar a las IPS, pero la parte del gobierno nunca hizo o implementó unos programas de auditoría después de que yo le entrego la plata, venga a ver si sí o no, ¿no? Confío en que usted la va a regular y va a cumplir y esa también es una de las grandes dolencias frente a la inspección y vigilancia que tenían que hacerse a esos dineros. Entonces, digamos que frente a esas cosas se están haciendo estas propuestas de la ley, de la reforma a la salud y de la reforma pensional, que pues obviamente no es una panacea. Tendrán que hacerse algunos ajustes, así como apareció la ley 100, que se hicieron, ahí van saliendo ajustes y más normativas, pues obviamente nosotros también, muy seguramente con esta nueva reforma, tendrán que ir haciéndoles ajustes en la medida que va avanzando el tiempo. Pues la expectativa es que esta reforma sea buena, que traiga muchas cosas y que nos pueda, pues obviamente, permitir a nosotros poder pues tener ese acceso que tanto límite tenemos, ¿no? En este momento de acceder a la salud en las condiciones que esperaríamos que fuera y sobre todo, en el caso nuestro, todo lo que tiene que ver con los medicamentos, pues que es el vínculo que tenemos con los usuarios. Entonces, Profe, señora, una duda que señora, me queda, señora. una duda que me queda del tema es, ¿cómo sabe uno en cuestión bajo qué ley o qué está uno incluido para la edad de pensión, ¿no? Porque como a toda hora cambian la edad de pensión, entonces uno no sabe exactamente bajo qué norma está. O sea, si yo empecé a cotizar en el año X y resulta que a los 7, 8 años cambiaron la edad para uno pensionarse. Entonces, yo bajo cuál estoy rigiéndome, ¿sí? Bueno, miren, es que depende. Por ejemplo, ahorita con la reforma a la salud, que ese es el taller que ustedes me van a hacer cuando les asigne a cada CIPA. Por ejemplo, en ese momento que rige, que las mujeres se pensionen a los 57 con 1.300 semanas, ¿cierto? Eso es lo que está ahorita. Y los hombres creo que se pensionan a los 61, 62 con no sé cuánta cantidad de semanas. O sea, para pensionarme yo tengo que cumplir con mínimo 1.300 y con mi edad de 57. ¿Cierto? Eso es lo que está en este momento, ¿sí? Para, digamos,
para poder pensar en que me voy a pensionar. Entonces digo, ah, bueno, entonces yo tengo 40, entonces, ¿será que me pensiono a los 57? Entonces ahora hay que mirar la reforma a partir de cuándo va a entrar en vigor, por ejemplo, que para las mujeres se van a reducir a solo a 1000 semanas, que si tienen tantos hijos, entonces les vamos a reducir tantas semanas, porque es que uno de los argumentos para esta reforma a la salud es que en la medida en que los hombres tengan más semanas y más tiempo para pensionarse, pues les va a llegar mejor pensión. Nosotros nos jubilamos a los 57 y solo con 1300, entonces nos llega menos dinero. Eso se llama inequidad, ¿cierto? Entonces, en la reforma vienen unos cambios para poder buscar que todos quedemos como en igualdad de condiciones. Pero en esa ley entonces dice, a partir de tal fecha se va a empezar a implementar. Por eso es que, por ejemplo, en la parte de pensión, también va a haber una modificación, o lo que les decía, casi una obligatoriedad de que si yo tengo 40 años, yo ya tengo que buscar una asesoría para que me digan, usted sigue en el régimen privado o pásese a Colpensiones. ¿Qué es lo que le beneficia? ¿Cuál es su proyección? Sus ingresos, etcétera, o cómo está proyectado también en la nueva reforma de acuerdo a sus ingresos. Señora Tania, cuénteme. Señorita, Perdón, a mí me llegó un correo hace unas semanas frente a eso. O sea, decía como tal, yo estoy en un fondo privado. Ajá. Pero ahí indicaba que a partir de la nueva reforma, o sea, yo puedo seguir en mi fondo privado, pero ahí indicaba que a partir de la nueva reforma, digamos, en el tiempo, o sea, yo puedo seguir cotizando en Porvenir, pero ya cuando me vaya a pensionar, tendría que hablarlo con Colpensión, o sea, cuando ya se comience a regir eso, internamente como entre esas dos entidades están haciendo los cambios. Fue lo que yo entendí sobre ese correo. O sea, digamos, yo estoy en Porvenir y a los 40 no me tengo que ir para Colpensión. No, ya a partir de esta nueva ley que hay, directamente ellos hacen esos traslados. Por eso es que ese es el taller que vamos a hacer para mirar cuáles son esos 5, 7, 8 o 10 puntos que tenemos en la reforma a la salud y que tenemos en la reforma pensional. Es que sucede que la gran mayoría de personas están en Colpensiones, ¿cierto? Entonces, siempre ha habido la pelea entre los fondos públicos y el fondo público y los fondos privados. Entonces, lo que se está buscando es que también haya un equilibrio entre los dos, porque de una u otra manera son recursos que están en el país y que se manejan en el país. Entonces, la idea es llegar a buscar un equilibrio para que los dos se beneficien. Es que eso fue lo que sucedió hace como 30 años o 40 años cuando empezaron a aparecer a raíz de la ley 100 todos los fondos privados, entonces todo el mundo llegó a ofrecerle a todos diciéndole que mejor el privado, les hablaban solo de los beneficios y pues espavoridos todo el mundo salió a afiliarse al fondo privado cuando se empezaron a revisar por la edad de pronto en que usted se trasladó, todo lo demás no era lo beneficioso. Se han ganado precisamente tutelas porque las personas que se cambiaron a fondos privados y que venían en fondo público y podían tener una pensión muy bien en un fondo privado terminaban pensionándose con un salario mínimo, ¿sí? ¿Pero por qué? Por falta de información. Entonces, fíjese lo que le está sucediendo a Tania y esos son procesos que se han generado precisamente porque a la gente no se le da la información completa, entonces ya han colocado tutelas que han salido favorables a las personas precisamente diciendo eso, no, a mí no me informaron suficientemente, a mí solamente me dijeron esto, a mí solamente me mencionaron esto, entonces ya han salido muchas tutelas y muchas personas se han unido a esas favorabilidades con que han salido las tutelas y después de los 40, por ejemplo, en mi caso, que ya estoy pues próxima a pensionarme, si alcanzo. Hay algunas que decían, no, pero es que después de los 40 usted ya no puede pasarse al fondo público. Pero debido a esas situaciones, las tutelas le han favorecido esas demandas y entonces la persona vuelve al fondo, por ejemplo, a Colpensiones. Pero se han dado esos resultados precisamente por falta de información. Entonces ahora lo que se quiere es como articular y que se mantengan y entonces se llegue a un equilibrio entre los dos fondos de pensiones porque cada uno tiene beneficios de acuerdo a la edad y todo lo demás que cada uno pues y de los ingresos, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes nuevas variantes que vamos a tener en esta reforma y que como les digo, y ya van a ser las
faltan 9 para las 4, les voy a dejar un taller a cada CIPA sobre unos temas específicos, pues, o por obvias razones, vamos a hacer una actividad que tenga que ver con la reforma a la pensión, reforma a la salud, lo del ADRES. Hay otro tema importantísimo que es la política farmacéutica nacional, nadie me la mencionó, eso está en la unidad 2, que también fue esa política que se proyectó y qué ha sucedido con eso, realmente cómo han sido los resultados de esa política farmacéutica nacional que está en el marco del COMPE 155, ¿cierto? Inspección, vigilancia Sí, y profe, pero control. no alcanzamos a llegar allá. Señora. Estaba tan chévere la charla que no alcanzamos a llegar allá. Pero entonces lo vamos a hacer porque es una actividad que vamos a reforzar porque hasta donde teníamos política farmacéutica nacional está muy cortica, entonces tenemos que mirar qué proyecciones, cómo ha habido ese comportamiento, lo mismo, mire que cambiamos de FOSIGA a ADRES y cómo eso nos va a impactar en estos procesos de reforma a la salud y reforma pensional. Chicos, entonces, para ir cerrando nuestro encuentro, los felicito, me alegró muchísimo este encuentro, chévere que hayan podido leer, que se hayan puesto el 7 de agosto a leer la unidad 2 de legislación farmacéutica, todos superficiosos. Y en el próximo encuentro vamos a tener ese FPI, ¿cierto, muchachos? No tenemos encuentro de legislación, yo estuve mirando por ahí la programación, ahora se me perdió mi cuaderno. Ay, no supe que lo hice, chicos. Y creo Sí, que profe, tenemos FPI, pero no se sabe todavía si clase. sea presencial o virtual. Pues yo esperaría que fuera presencial. Ah, sí, perdón, aquí tengo abierta la programación. Agosto 17 tenemos ese FPI. Yo espero, aparecía presencial, espero que sea presencial el próximo 17. Y creo que para el 24 es que volvemos a tener ya directamente de nuevo tutoría. Nuestra tutoría, ¿cierto? A ver, espere que voy para acá. Sí, sí, chicas. Tenemos 24 unidad 2. Y creo que el 31 tenemos nuestro primer examen, nuestra primera evaluación, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, entonces yo esta semana, si alcanzo, mañana o el lunes les abro un foro en la unidad 2 y les voy a colocar que quiero que me hagan cada grupo para que lo socialicemos el 24. Y con eso pues ya damos por terminadas y vistas las 2 unidades y en el siguiente encuentro que es el 31 ya sería nuestra evaluación, ¿vale? Entonces yo les voy a subir y nosotros tenemos WhatsApp, ¿cierto que sí? Sí, Sí, señora. señora. Listo, Sí, entonces señora. les informo cuando ya está el foro abierto. Esta grabación, si alcanzo ahorita, se la subo, si no, se la subo mañana, pero ya las grabaciones están quedando. Profe, le recuerdo que dentro del plan de trabajo de legislación, Sí. hacía falta darle la fecha para el primer opcional. Usted lo dejó pendiente en la primera Voy a opción. mirar en la programación porque es que las fechas del opcional me las dan de la coordinación. Entonces voy a ver si ya en la cronograma de actividades que hay del desarrollo de nuestro curso me lo colocaron, ¿vale? Sí, porque solo tenemos la fecha del opcional 2, pero la del opcional 1 no. es lo que quedaba pendiente. Listo, voy a echar una mirada. Profe, y una preguntita. Señora. Esto con cuestión a lo de las vacunas, también dijo que nos iba Sí, a... señora. Esas también se las voy a subir porque ya la coordinación me compartió, entonces se las voy a subir. Cuenten que esas se las Bueno, tengo profe, ya gracias. listica porque ya la coordinación me compartió el esquema de vacunación para usted del 4º semestre. Ese bueno, sí, gracias. segurito se lo subo hoy. ¿Listo? Profe, el primer examen aparece dizque para el 14 de septiembre. Venga, miramos a ver. Espérame. A ver. De 12 a 2. Espérame. Agosto 24, agosto 30. Sí. Entonces el grupo de 1, perdónenme. Sí. Y el opcional está para el 21 de septiembre. Vamos, ¿el 21? Sí, y lo pusieron de 7 a 8, o sea, está como raro ese horario. Pues sí, porque el 21 de septiembre yo tenía un tallercito con ustedes también de la unidad 3. Ah, sí, es remoto, yo lo vi. De 7. Y Pero el opcional. en la noche. Bueno, es Sí, que, chicas, el mal es que, a ver,
Creo que los opcionales ahora se van a dejar remotos, entonces se dejan en la noche para que ustedes entren y lo desarrollen desde sus computadores, desde sus casas. Ah, Por eso de pronto está con esa fecha, sin embargo, porque yo sí tengo que para un sábado vamos a mirar, es una cosa en la unidad 3, o sea, con ustedes vamos a ver unidad 1, unidad 2, ya vamos a terminarla, o sea, después de la semana entrante tenemos FPI, después vemos el taller del 2, vemos unidad 3 y después de la unidad 3 sí tiene la evaluación de la unidad 1 y 2. Pues con ustedes me adelantaron la unidad 3. Ah, ok. ah, Pero no pasa nada que la unidad 3 no incluye el primer examen, entonces no se preocupen. La vamos a ver, pero ahí no incluimos ese tema. Profe, ¿hay posibilidad de poder hacer como un taller de repaso o algo así para el parcial? ¿Que nos ayudes? No, no nos queda tiempo para hacer taller de repaso, porque realmente son 2 unidades de las cuales, pues por eso, por ejemplo, les pedí suban lo de las acciones constitucionales, porque algunas acciones constitucionales o alguna acción constitucional va a salir allí. Yo sí en el encuentro, en el siguiente yo les puedo decir cómo es la estructura de mis exámenes. Eso sí les puedo decir cómo es la estructura O de mis sí, exámenes. eso, como para tener idea que profundizar más, que nos vaya bien a todos. Pues les va a salir todo lo de la unidad 1 y 2. No, pero sí cómo es la estructura de mis exámenes. Señora, señora, ¿Con cuaderno abierto? no, no, en tríos. Usted, la Santísima Virgen y Dios. Bueno, profe, y o sea, bueno, la otra Ay, semana profe. la estructura también, o sea, ¿lleva preguntas abiertas o de A y B, C? No van a llevar llevan, a mí me gusta conocerles mucho su letra. Entonces, Podemos filosofar. entonces me gusta mucho que me escriban. O sea, son preguntas abiertas. En algunos, la estructura viene para preguntas abiertas, otras vienen preguntas cerradas, opción de única respuesta, opción de múltiple respuesta. ¿De asociación también? No, No. ¿Verdadero o falso? menos. Eso está mandado a recoger. Son más de otro tipo de característica, otro tipo de análisis, pero lo que pues obviamente la estructura lo que busca es eso, o sea, de opción múltiple con múltiple respuesta, que si una les queda mal, entonces se le vale la otra, etcétera, así de tal manera que de pronto no pierdan o ganen muchos puntos en el examen. Generalmente mis exámenes van entre 16 preguntas, máximo 20, por mucho 20 preguntas exageradas. Por ahí 15, 16 son mis exámenes, no es un compendio, mis exámenes son más o menos de ese tipo de preguntas y lo que les digo en pregunta abierta, porque pues, por ejemplo, en los talleres, miren muchachos, cuando yo les pongo a hacer a ustedes algo es porque tiene una razón de ser. Si les dije hagamos la acción constitucional, ya saben que va a salir. Si ahorita vamos a hacer el taller que les voy a dejar de actualizarnos en toda esta parte, es porque muy seguramente, y muy seguramente no, es que es el refuerzo del tema que está en el guión, y ese es un tema que viene en la unidad 2 que va a ser evaluada. Entonces, sí ve que prácticamente con estos talleres que estamos haciendo, adelantándonos un poquito al estudio y a la lectura que debemos hacer para preparar el previo. Entonces, lo que estamos haciendo es retomando más el conocimiento, hacerlo mucho más práctico, porque esa es la idea. La legislación no es para aprendérmela de memoria, porque ni siquiera yo me la sé. La legislación es para aplicarla, ¿vale? Y ese es el sentido de mis evaluaciones. Chicos, estamos como circo pobre, nos estamos despidiendo y ya son las 4. Chicos, un placer haberlos tenido en la clase hoy. Espero que descansen o si ahorita tienen otra clase, pues que la disfruten. Nos estamos comunicando y ya saben mis compromisos. ¿Listo? Gracias, profe. Chicos, buena Bueno, tarde, se profe, cuidan mucho. chaito. Gracias, Chao, profe. chao. Tarde.